a hablar de fútbol porque hoy en Ciudad Juárez sabremos quién va a ser el campeón de la Copa MX. Si mis Águilas del América o Juárez van a ser campeones. Van a jugar con el jersey, el América con el jersey naranja que han estado jugando. ¿Por qué? Porque dicen que es de buena suerte, podría ser campeón. No lo sé, habría que ver. Pero ¿quieren saber cómo llegan estos equipos a esta final? Vamos a ver. Vamos a ver. Ciudad Juárez, Chihuahua, será el escenario de la gran final de la Copa MX. Este miércoles, en punto de las 9 de la noche, los Bravos recibirán en la cancha del Olímpico Benito Juárez a las Águilas del América. La escuadra fronteriza se ubicó en el grupo 2, junto a Puebla y Tampico Madero. Terminó la primera fase sin derrota, fue líder del sector y terminó como sublíder en la tabla general. Juárez tuvo que llegar a la tanda de penales para vencer a León en octavos de final. En cuartos de final, derrotaron a Veracruz por la misma vía, y en semifinales se impusieron a los Pumas con un marcador de 2-0. Por su parte, las Águilas del América superaron a Necaxa y al Atlético San Luis en fase de grupos. En octavos de final, el conjunto capitalino derrotó 5-2 a Pachuca. En cuartos de final, los dirigidos por Miguel Herrera doblegaron a las Chivas 2-0 y en semifinales golearon 4-0 a los Xolos de Tijuana. En una final llena de contrastes, América intentará conseguir su primer título de Copa MX, mientras que Juárez buscará ser el segundo equipo del ascenso MX en conseguir el trofeo de Copa, luego de que Dorados alzara el título en el año 2012. Andrés Brito, 21 Noticias.